mañana. Gracias a Dios por esta alabanza en la que ponemos nuestra confianza en el Señor. Pasamos por muchas situaciones, estamos pasando por muchas situaciones, pero el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor continúa con su propósito para nuestras vidas. ¿Sí? La obra de Dios no se detiene en nuestras vidas a pesar de las circunstancias que pudiéramos estar enfrentando. Pero llegó el momento de escuchar, exponer algo de su palabra para una doble edificación, para una doble porción de gracia. Lamentablemente, pues sí tenemos nuestra iglesia el día de hoy un poco vacía. Muchos de los miembros de nuestra iglesia pues sí están fuera de la ciudad, pero confiamos siempre en el Señor, porque la actividad en el templo de Dios nunca se detiene. La actividad en el templo de Dios nunca encuentra un fin, porque el Señor es así, ¿verdad? El Señor siempre está activo, Él siempre está trabajando, Él siempre está obrando. Y bueno, pues llegó el momento de que seamos bendecidos con una exposición de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que sus Biblias, por favor, las abramos en el siguiente pasaje, que será la base de nuestro mensaje. Y el pasaje es Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 14 y 15. Es un fragmentito corto. Y lo vamos a leer todos juntos a una sola voz, poniendo atención en lo que nos dice la palabra de Dios. Y siempre, hermanos, como cristianos tenemos que pensar qué es lo que el Señor me habla en este pasaje, ¿verdad? Y de ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros en esta mañana. ¿Ya lo ubicamos? Amén. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Vamos a orar un momento para entregar en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos instruyas por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana a la hora de escuchar este mensaje. Te rogamos, Señor, que tu palabra vaya de acuerdo al propósito para cual tú la has enviado a cada corazón, a cada mente de todos los hermanos, Señor, que estamos aquí. Porque tu palabra es poderosa y no vuelve a ti vacía, dice la Escritura, y cumplirá el deseo que yo le pedí, dice la Escritura. Así que, Señor, por tu gracia, por tu bendición, ahora prepáranos en mente, en corazón, en disposición. Pon en nosotros el querer como el hacer, de escuchar tu palabra y que esta palabra encuentre fruto grande en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, fíjense que a raíz del pasaje que acabamos de leer, podemos decir que vivimos en una cultura. A mí me gusta mucho mencionar la palabra cultura porque realmente es muy útil. Es muy útil para ilustrar la situación en la que vivimos. Y vivimos en una cultura marcada por la queja, la crítica y la murmuración, como dice ahí la Escritura. Pablo escribe esta carta a los filipenses en prisión. Pero a pesar de que la escribe en prisión, esta carta es una de las más gozosas del Nuevo Testamento. Y es que el gozo cristiano nace
de la imitación de Cristo como nuestro modelo fiel y obediente. Hablábamos en la ocasión anterior de que era la época de Adviento y nos preparábamos para recibir el tiempo en el que recordamos el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y para ello no hay mejor tema que imitar al Señor Jesucristo. ¿Qué podemos o qué nos dice la palabra de Dios sobre ser como el Señor Jesucristo? Porque la exhortación no es solamente una cuestión de moral y buena moral, sino de que nuestra vida sea un testimonio visible delante del mundo. En la clase de la mente de Cristo de todos los jueves, ahí en la casa de nuestra hermana Raquel, veíamos precisamente un tema parecido a esto. ¿Cómo es que tenemos una mente, la mente de Cristo en nuestra vida para que eso se refleje? Y es que el creyente, el verdadero creyente en Dios, cuando vive en obediencia gozosa, se convierte en un faro que alumbra la oscuridad que hay en el mundo y guía a otros a seguir esa luz que ve reflejada en su vida, en medio de un mundo que es oscuro, que es hostil, que es difícil. Y dice, empieza el pasaje hablando ahí, el que acabamos de leer hace un momento, de Filipenses 2:14, dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Son palabras cortas, pero que encierran un gran mensaje y una gran cantidad de enseñanza fructífera. Y es que la palabra dice todo. No hay áreas exentas. Todo abarca el servicio, la familia, la iglesia, el trabajo. Porque la Escritura no se aboca solamente a un área de nuestra vida, sino que implica todo nuestro ser y todas nuestras interacciones de las diversas áreas en las que andamos ahí por la vida. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué es una murmuración? Normalmente la murmuración se puede definir como queja interior o un descontento malicioso contra un hermano o contra la providencia o la voluntad de Dios. Es decir, la murmuración es la queja sutil pero maliciosa que intenta provocar una desestabilización en algo. ¿Sí? Es el que está constantemente quejándose para luego provocar un día una contienda. Es aquel que mete ideas porque él no está conforme y desea que otros no estén conformes y luego después viene el problema. ¿Y qué es la contienda? La contienda es la discusión, una rivalidad, un conflicto que nace eminentemente del orgullo personal y del deseo de imponerse uno sobre otro. Esa es la contienda. Y es que, al final de cuentas, la queja revela resistencia interna a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso nos roba el gozo de parte de Dios. Acompáñenme a un pasaje que está ahí cerca, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Primera de Corintios 10, 10. ¿Ya lo ubicamos? Amén. Dice, ¿qué dice? A ver, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, ¿qué es esto? Aquí Pablo nos está llevando a un contexto del Antiguo Testamento, específicamente en Números 16, 41 al 49, no es para que lo busquen, menciono la referencia.
Y ahí el pueblo que se quejaba después de salir de Egipto, se empezó a quejar con Dios de que estaban mejor en Egipto. El pueblo también se empezó a quejar de la voluntad de Dios y empezó a haber una mortandad. Y luego la gente le echó la culpa a Moisés y Aarón de ser los responsables y los culpables de su desgracia, cuando Dios los había sacado de la esclavitud hacia la libertad. Y es lo que se refiere este pasaje, de ese pueblo, de ese momento, de ese tiempo, y el destino de esas personas que murmuraron maliciosamente fue la muerte. Perecieron por el destructor, ¿verdad? Dice ahí la palabra. Y es que la pregunta es, ¿obedecemos a Dios con gozo o solamente con resignación, como cuando nos ponen algo en el trabajo y pues ni modo, te lo tienes que hacer, se acabó? Ah, bueno, pues así sí, ¿verdad? ¿Eso es la voluntad de Dios para nosotros? ¿En eso se convierte la voluntad de Dios para nosotros? ¿O respondemos a la voluntad de Dios con gozo, con alegría, confiando en que en el Señor está la buena voluntad agradable y perfecta? Obedecer con resignación pudiera ser válido, tal vez, para cristianos que van empezando y que son bebés en la fe, ¿verdad? Y que están ahí, ¿verdad? Apenas, pues como que tratando de acoplarse a la nueva vida en Cristo, pues pudiera ser, pero no para cristianos que aspiran a la madurez, no para cristianos que aspiran a tener un encuentro con el Espíritu Santo, no para cristianos que aspiran a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y es que la queja continua apaga el testimonio. Un cristiano quejoso, ustedes piensen en un cristiano quejoso, ¿qué puede aportar al mundo? Pues nadie, todo el mundo va a querer alejarse de él, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? No quiero tener nada que ver con esta persona, ¿verdad? Y siempre quejándose, ¿verdad? Y es que la alegría y el gozo de obedecer a Dios son todavía más efectivos a veces que la palabra evangelística o el testimonio. No quiere decir que no se evangelice ni no se comparta, pero a veces la gente ve por qué esa persona es tan feliz, por qué esa persona es tan contenta siempre. Y luego a veces hasta le cae gordo, me cae gordo que siempre está feliz y yo no estoy feliz. Entonces, pues también se ve se refleja en ese sentido. Total, personas que les caen gordos los que se quejan y les caen gordos los que son felices. Pues bueno, ya saben de ese tipo de personas. Y es que esta queja crónica apaga el fuego del Espíritu Santo en nosotros. En una iglesia en la que estaba, pues ahí estábamos muy motivados, mi esposa y yo, en trabajar para el Señor hace ya unos años. Y proponíamos alguna idea y es que ya se hizo. Y proponíamos ahí otra idea, es que la gente no va. Y pues se nos ocurría otra cosa pues es que no va a venir nadie, ¿verdad? Y así, pues había respuesta para todo, respuesta negativa, ¿sí? Y entonces, pues eso ¿qué hace? Pues te hace sentir, pues mejor no hago nada, ¿ya? Me acoplo, me conformo al sistema, me adapto y todo el mundo es feliz, entre comillas. Eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el propósito de Dios para nosotros como cristianos. Dice Filipenses 2:15, el pasaje que leímos al principio. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos.
irreprensibles y sencillos. ¿Quién es un irreprensible? ¿Es usted irreprensible? Irreprensible es alguien que es sin base legítima de acusación, alguien que no lo puedes acusar, alguien que no tiene, al cual nadie tiene nada que decir contra él, porque es irreprensible. Y le buscan, y este no trae nada, porque siempre en la cultura humana, siempre vamos sobre el defecto y hasta escaneamos, ¿verdad? A ver que le encuentro. Y de aquí me agarro, cuando ya lo encuentre, de aquí me agarro y con todo le doy ahí. Es el modus operandi del político. Es raro que haya un político irreprensible. Todos tienen una gran cola que les pisen, ¿verdad? Como dice el dicho. Y los enemigos la encuentran, ¿verdad? Fácilmente y se acabó, ¿verdad? El asunto. Y ahí se están atacando y eternamente es eso. Eso no es para los hijos de Dios. Dios quiere que seamos irreprensibles, que no tengan nada que decir contra nosotros. Y también dice que debemos ser sencillos. Sencillos viene de una palabra griega que es akeraioi, que significa sin doblez, sin mezcla, sin doble cara, honesto, íntegro. Eso es lo que significa esa palabra que se ha traducido como sencillos. Y es que la santidad bíblica implica integridad coherente. La santidad implica ser santos por dentro y por fuera. Grábense muy bien esto que a mí me ayudó mucho a entender. La santidad solamente por fuera es religiosidad, es ser como los fariseos. No comas, no hagas, no digas, y ya pues te quedas con eso. Pero si no eres santo también en el interior, santo también en tus pensamientos y tus actitudes, pues no vas a ser más que un fariseo, un religioso, ¿verdad? Sí. Y aquel que es santo en el interior, pero no es santo en el exterior, es alguien que va a terminar en el libertinaje. Yo me visto como quiera porque mi corazón es muy recto delante de Dios. Yo hago lo que sea y con el comportamiento que sea y la práctica que sea, porque Dios ve mi corazón que es bien puro y es bien intencionado. Pues sí. Entonces el verdadero irreprensible es aquel que es santo por dentro y por fuera. Esa es la santidad que Dios busca. Ese es el modelo de Jesucristo por dentro y por fuera. Acompáñenme a un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 8. El Evangelio de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ya lo ubicamos? Muy bien. Dice así: bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios no tolera la hipocresía o la incongruencia. Pero tampoco tolera que un hijo de Dios utilice la hipocresía de otros para alejarse de Dios. Es que yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Entonces yo soy mejor que ellos porque al menos yo sí reconozco que estoy bien mal y no finjo. Es una idea falsa. Es una idea que el diablo construye, ¿verdad?, para meter en las mentes de la gente y que te autojustifiques de estar alejado de Dios. Dios busca que sea formado en nosotros un limpio corazón. Y esto no es una utopía,
Esto no es un sueño inocente, no es una lucha perdida, es una meta alcanzable en esta vida. En el libro de Jeremías, no lo busquen, Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Algunas personas, cuando se les exhorta para decirles, oye, es que tienes que purificar, pídele al Espíritu Santo que purifique tu vida, santifica tu vida. No, es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ya ves. Pues sí, pero eso se dijo en el Antiguo Testamento, en los profetas. Todavía no era derramado el Espíritu Santo, todavía no venía Cristo. Vino Cristo, ¿y qué dijo Cristo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo cambió la forma de ver las cosas. Entonces, es posible un limpio corazón. Y aún en el Antiguo Testamento, David clamaba: crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo es imposible para Dios. Perdón, nada es imposible para Dios. Y cuando nuestra vida habla de lo que Dios ha hecho en nosotros, es la mejor defensa de nuestra fe. Dice ahí mismo en el pasaje que leíamos de Filipenses al principio, dice: hijos de Dios sin mancha. Sigue con este mismo tema. Y es que pregúntate, ¿quién eres tú? Si alguien te pregunta, ¿quién eres tú? En un sentido existencial, en un sentido de tu identidad, no nomás de tu nombre, ¿verdad? Soy Juan, soy Pedro, soy Pancho, ¿verdad? No, ¿quién eres tú en el sentido existencial? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? ¿Por qué estás aquí? ¿Y hacia dónde vas? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que vas a responder? Y es que la identidad en Cristo nace de un contacto y una comunión con Dios constante, de tal manera que podamos contestar a la pregunta, ¿quién eres tú?, respondiendo que soy un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Ay, todos se quedan callados. Así los grillos, así. ¿Eres un hijo de Dios? Bueno, esa es tu identidad en Cristo. ¿Por qué es tan importante la identidad? Porque una persona actúa de acuerdo a su identidad, de acuerdo a lo que esa persona cree que es, o a lo que esa persona percibe que son sus valores. Entonces la identidad es muy importante, pero la identidad no es lo que hoy en día dicen, no, es que tú puedes ser lo que tú quieras, un gato, un perro. No. El Señor nos creó, hombre y mujer, y nos da una identidad objetiva en Cristo como hijos de Dios, nos adopta, y eso es real. No, eso es una cosa subjetiva, así, porque, pues a mí yo quisiera, y entonces si yo lo creo, lo provoco, ¿verdad? No, es la gracia de Dios actuando en nuestra vida, y por eso la identidad es muy importante. ¿Cuál es tu identidad que Dios te ha asignado? Si la tienes muy clara, pues entonces puedes tener más herramientas para seguir este camino de ser una persona irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha. Y es que la identidad dada por Dios produce también
responsabilidad. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Te dio potestad, hermano. Si tú le recibiste a Cristo, Él te dio potestad, te dio poder, te dio privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Esto es una realidad en tu vida o es un bello pasaje al cual tú, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonito! Predicó el pastor, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Bueno, qué bonito, pero ese qué bonito, ¿cómo está reflejado en tu vida? ¿Se ha vuelto real en tu vida o solamente son pasajes bonitos? El apóstol Juan hablaba con mucha convicción de esta realidad. Y esto lo vamos a ver ahí en el siguiente pasaje, en Primera de Juan, ahí más, no el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, que está después de Hebreos y Santiago y todos estos libros. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, versículos del 1 al 3. Y Primera de Juan 3, versículos del 1 al 3. Y observemos cómo Juan, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, habla convencido de esta identidad de hijos de Dios. Dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, o sea Cristo, es puro. El que cree tiene el poder, no propio, el poder del Espíritu Santo que reside en Él, de purificarse, de consagrarse, de pedir una nueva perspectiva en su vida, que le haga ver las cosas como Dios las ve. No somos luces para llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por eso debemos de ser luz. Primero nos convertimos en hijo de Dios, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Cristo y luego después viene la luz a nuestra vida. Ser como Cristo y ser santo, tener un limpio corazón, se prueba en medio de la presión cultural. Otra vez esta palabra, cultura, ¿verdad? En Filipenses 2:15, que leímos hace un momento al inicio, dice ser irreprensibles, sencillos, etcétera. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Así decía el pasaje. Y es que Pablo que escribió Filipenses, no idealiza la cultura romana de su tiempo, la cultura del imperio romano. No idealiza la cultura. Él sabe que la cultura es hostil y torcida. La cultura romana o grecorromana ha sido en la historia una cultura idealizada. Era una utopía, no, qué cosa tan bella, tan magna, tan grande, tan avanzada. Y
etapas enteras de la historia humana, como por ejemplo el Renacimiento, se basó en la idea de que el tiempo romano y griego eran tiempos idílicos, eran tiempos prácticamente un paraíso en la tierra. En eso se basó el Renacimiento. Múltiples películas que nosotros vemos también apelan a esa idea. El gran mundo romano, la gran civilización llena de sabiduría y de grandeza. Y a veces se insinúa en muchas películas, fue el cristianismo el que acabó con toda esa belleza. Vino el cristianismo y lo arruinó todo, con sus prejuicios y su intolerancia. Y esa es la idea. Y hasta el día de hoy, esa cultura es idealizada, ¿verdad? Tanto así que hasta se está poniendo de moda una antigua filosofía de los tiempos romanos, que es el estoicismo, ¿verdad? Y mucha gente pues anda siendo atraída por esa idea. El estoicismo básicamente es cristianismo sin Cristo, para terminar rápido. Pero Pablo, que escribió Filipenses, vivió de primera mano esa sociedad. Y él, Pablo, la llama una generación maligna y perversa. Él era ciudadano de Roma, tenía ese privilegio. En aquel entonces ser ciudadano de Roma era como hoy en día decir, ya me dieron la residencia en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ya me dieron la nacionalidad americana, ¿verdad? Que no deberíamos decir americano, ¿verdad? Pero así, americana. Era algo así en aquella época. Y aunque Pablo tiene ese privilegio, llama a la sociedad en la que vive generación maligna y perversa. Porque se sabe que en el tiempo romano la promiscuidad estaba por todas partes. La inmoralidad sexual, la inmoralidad en todo tipo de áreas así de la vida. La falta de respeto a la ley de Dios y a la naturaleza a la que Dios creó las cosas. Y Pablo lo sabía. Y no se engañaba con el hecho de que Pablo era ciudadano de Roma. Y así pasa hoy, pasa en este tiempo. La gente que se cree muy sabia dice, en el siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, ¿quién cree en el matrimonio? Una idea vieja, primitiva. O los que están en contra del aborto, nada más son fanáticos religiosos retrógrados que no quieren que la sociedad avance. Porque vivimos en una etapa en la que la sociedad está llegando a los niveles más gloriosos de la historia. Yo creo que sí los han oído, si han visto alguna vez la tele, ¿verdad? Cualquier persona de esos. Y es que hoy en día la humanidad pudiera presumir de que tiene computadoras, celulares, inteligencia artificial, redes sociales, robots, el máximo apogeo del progreso humano jamás visto, pero lamentablemente le cuadra y le queda perfectamente la descripción que Pablo decía hace casi 2000 años de generación maligna y perversa. Con todo y todo esto, este tiempo estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y entonces la santidad se demuestra en medio de una sociedad hostil y torcida, de una sociedad maligna y perversa. No es un llamado a retirarnos del mundo y a vivir en una cueva. Es un llamado a no asimilarnos a la cultura imperante en este tiempo, porque la santidad cristiana es contracultural, va en contra de la cultura. Cuando digo en contra de la cultura,
me refiero a estas ideas de promiscuidad y de pecado que imperan. No me refiero a la cultura como leer libros y educarse y cosas por el estilo, ¿verdad? Para que no haya confusión. Entonces, la santidad cristiana es contracultural, no es acomodaticia. ¿Qué significa la palabra acomodaticio? La tengo aquí y se las voy a leer. Dice, acomodaticio describe a alguien o algo que se adapta o aviene con facilidad a circunstancias, ideas o deseos ajenos, a menudo buscando el propio beneficio sin tener principios firmes, como una persona que cambia de opinión fácilmente, significando flexibilidad, conformismo o incluso oportunismo. ¿Les suena la palabra acomodaticio? Dios no quiere hijos acomodaticios. Yo recuerdo allá en los años 90, cuando empezaba a saber de la existencia de iglesias evangélicas y empezaba a ir y visitar, se oía, se decía que hasta empresas, ¿verdad?, negocios, quiero un empleado, pero que sea cristiano. Pero que sea cristiano porque en eso sí puedo confiar, porque esos no roban, ¿verdad? Esos, ¿verdad?, se decía en aquel tiempo. Ahora ya no se dice eso. Ya no se dice eso. Ya se perdió. Ya se perdió, porque gran parte o muchos de los cristianos de hoy en día son acomodaticios, se acomodan al mundo. Y celebro Halloween, ¿verdad? Y Día de Muertos, y voy a la disco, ¿verdad? Voy a este concierto de este cantante que dice puras inmoralidades, ¿verdad? Y casi el pretexto es que yo no soy religioso, ¿verdad? Porque mi corazón es muy recto delante de Dios y lo hago de una forma muy pura, ¿verdad? Bueno, ya más o menos esa es la idea. La santidad cristiana es contracultural. Una santidad cristiana que esté adaptada a la cultura, pues no es cristiana ni es santidad. Así de simple. Y es que la oscuridad no es excusa para apagar la luz. Si alguien dice, es que el cuarto está muy oscuro, nadie dice, pues apaga la luz. Pues no, pues lo lógico, pues préndele, ¿verdad? Préndele otro foco. Vayamos al siguiente pasaje, en Romanos, el libro de Carta a los Romanos, capítulo 12. Este pasaje está muy citado, creo que también lo citamos ahí en el estudio de la casa de la hermana Raquel. Dice de la siguiente manera, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿estamos reflejando a Cristo o estamos reflejando la cultura de la época en la que vivimos? ¿Qué cosa estamos reflejando en nuestra vida? Porque reflejar a Cristo implica un propósito misionero, incluso aunque no hablemos. Decía ya Filipenses 2:14-15, para que resplandezcan como luminares en el mundo. Y luminares, pues alude a estrellas, un astro, ¿verdad?, muy luminoso, que llama la atención, que no se puede esconder, pero que no es algo propio, sino algo que refleja la luz de Cristo. La santidad no es aislamiento, sino testimonio visible.
El mundo busca argumentos, pero el Señor busca vidas transformadas, como el pasaje que leímos. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vidas transformadas. Acompáñenme otra vez, bueno, les voy a hacer volver, discúlpenme, al libro de Mateo. Mateo 5. Mateo 5, versículo 14 y 16. Mateo 5, versículos 14 al 16. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la idea de lo que busca Dios en nosotros como hijos de Dios. Pídale a Dios la presencia. Bueno, está el Espíritu Santo ya en nuestras vidas desde que aceptamos a Cristo. Pero pídale a Dios que el Espíritu Santo haga una obra adicional en su vida, de tal manera que su corazón sea puro y limpio. Como dijo Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me bien difícil. No, usted no va a hacer esa obra, la va a hacer el Señor. Pero pida al Señor, busque su presencia, busque su transformación, la transformación de su mente, para que no se conforme a este siglo, no se conforme a esta época, sea contracultural. Y todo el campo de batalla, ahorita empieza desde nuestra mente, pero lo más directo es nuestra familia. Porque las familias son las que están siendo atacadas hoy en día por esta cultura nociva que hay en el mundo. Y para ir terminando nuestro mensaje, quiero hacer una recapitulación de 5 principios con los cuales podemos resumir el mensaje de hoy de lo que Dios nos quiere decir en este momento. El primer punto, el número 1, es sin queja ni murmuraciones contra Dios o los hermanos, lo que da como resultado una obediencia gozosa. Ese es el punto número 1 con el que empezamos el mensaje, sin quejas ni murmuraciones. Punto número 2, sin doblez, íntegros, honestos, que no seamos doble cara, lo que da como resultado integridad de nuestra vida, congruencia, coherencia con lo que decimos ser, con nuestra identidad en Cristo y lo que debemos reflejar. Punto número 3, identidad. ¿Qué somos? ¿Qué eres tú, hermano, hermana? Hijos de Dios. Como hijos de Dios, que da como resultado una identidad firme, una identidad nueva en Cristo. Las cosas, todos los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Es eso real en tu vida? Número 4, ten en mente que estás
en medio del mundo, en una generación maligna y perversa. Y tienes una misión de brillar en medio de esa cultura, de esa generación maligna y perversa que quiere ser vendida como lo más excelente, como allá en la época del Imperio Romano, como lo más excelente que el hombre jamás ha creado. Pero no es así. Mentira, mentira del diablo. En medio de esa generación que cree ser lo mejor que jamás ha existido, tenemos la misión de brillar. Y punto número 5, nuestro brillo en Cristo es el mejor testimonio. Si usted se santifica por dentro y por fuera, si usted obedece al Señor Jesucristo sin murmuraciones, de tal manera que pueda ser íntegro y sencillo de corazón, usted casi ni va a tener la necesidad de hablarle de Cristo al otro, porque el otro muchas veces le va a preguntar, oye, ¿qué es lo que tú haces? Y ahí es donde va a aprovechar. Pues yo sigo al Señor Jesucristo. Yo sigo a la palabra de Dios que está en la Biblia. Yo soy un hijo de Dios porque dice la Biblia, todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los que se arrepienten de sus pecados y le dan la espalda a la antigua vida, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y eso es en lo que creo. Y es que el Señor, hermanos, a veces en las iglesias hay una mala costumbre de que, bueno, ¿ya recibiste a Cristo un día? Ah, bueno, Dios te bendiga. Ya nomás hay que esperar a que un día Dios te llame y entres al gozo, ¿verdad? Pero no es así. Un día el Señor lo recibimos, nos llamó, pero eso es apenas el principio de una larga vida de transformación en nosotros, que tiene como objetivo y meta ser luminares en un mundo de una generación maligna y perversa, y con ello dar testimonio de en quién creemos y quiénes somos. Y ahí no se acaba la historia, ahí empieza la historia. Recuerdo una persona, ¿verdad?, que se la pasaba por la calle. A ver, di esta oración, repite conmigo. Recibo el Señor, me arrepiento. Y ahí una que otra persona le seguía el cuento, ¿verdad? Este loquito, ¿verdad? No, sí, recibo. Ah, y ya terminaba, amén, gloria a Dios, eres hijo de Dios, así que bueno, adiós. No entendía nada, ¿verdad? Un loquito, ¿verdad?, que anda por ahí. Y es que realmente ahí empiezan las cosas. Si no hay seguimiento en discipulado, si no hay seguimiento en lectura de la palabra, si no hay seguimiento en añadirse al cuerpo de Cristo, si no hay todo eso, no sirve para nada. Apenas es una pequeña semilla que es el comienzo de una gran vida gloriosa en Cristo Jesús. Y para ir acabando, les quiero pedir si me acompañan a un último pasaje que está en Daniel, libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3, y vamos a terminar con esto. Dice, ¿ya lo encontramos? Daniel 12, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Pero tú, Daniel, los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ese debe ser nuestro llamado, ese debe ser nuestro destino desde ahorita que estamos en este mundo. No cuando el Señor nos llame, desde ahorita, resplandecer y enseñar la justicia a la multitud como estrellas perpetuas que están ahí brillando y que el mundo voltea a verlas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, si me hacen el favor, los que puedan ponerse de pie físicamente. Y vamos a orar y reflexionar un momento, un tiempo sobre esta palabra. Y es que la santidad es un tema muy importante. No es el único tema importante, pero sí es uno muy importante, del cual no podemos descuidar de una forma que olvidemos para qué hemos sido llamados, que olvidemos para qué estamos aquí y cuál es nuestra identidad. Gran parte de la identidad de nuestra iglesia es fomentar a través de la comunión con Dios la santidad real, la transformación de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a meditar un momento. Medite, hermano, hermana, y cierre sus ojos y hable con el Señor. Si quiere puede usar mis palabras, si quiere con sus propias palabras, pero hable con Dios y consagre su vida al Señor en este momento, como respuesta a lo que el Señor le ha mostrado en el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, después de que hemos escuchado este mensaje. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, todo lo que nos muestras a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer para ser semejantes a ti en medio de un mundo, de una generación maligna y perversa, de tener gozo, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, así como Pablo, que escribía Filipenses en la cárcel y aún así estaba gozoso en el Evangelio. Padre Santo, Señor, te rogamos que podamos ser personas sin murmuración, sin contienda, sin conflicto, sencillos, irreprensibles, que alumbren como lumbreras en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Haz eso con nosotros y que tengamos muy firme nuestra identidad como hijo de Dios. Y hable con el Señor, hermano, hable. Si cree que necesita renovar su fe, hable y diga: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Transforma mi entendimiento, Señor. No me hagas conformarme a este mundo. Yo te recibo una vez más como mi suficiente y precioso Salvador. Te recibo, Señor, una vez más para que transformes mi vida. Perdóname, Señor, si algunas cosas no las he entendido, pero te ruego que me muestres con tu palabra, con tu Santo Espíritu, qué es lo que tengo que recibir de tu palabra, cuál es la semilla que tengo que guardar en mi vida. Dígale al Señor, y recuerde, mas aquellos los que le recibieron, y dígale al Señor: yo te recibo, Señor, una vez más. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Soy hijo de Dios, amén, aleluya, llamado con un propósito eterno a ser luminaria en el mundo, a ser como Cristo, a ser obediente y humilde, tener a Cristo como el modelo principal, el modelo único de comportamiento y vida. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que sigues haciendo. Te agradecemos, te bendecimos, Señor. Y ahora, Padre, con un nuevo compromiso, con una nueva reafirmación de nuestra identidad en Cristo, te rogamos, Señor, por nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por la iglesia, la puerta estrecha. Te rogamos, Señor, por todos los que están pasando por un proceso de enfermedad, de dificultad. Aquellos que están presentes aquí y aquellos que no han podido venir. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, y dales la victoria en sanidad, en bendición. Renueva sus fuerzas en fe y en Cristo, aquellos que imploran tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, te damos por todos ellos. A los que no están presentes porque han salido de viaje, bendícelos en su camino y hazlos regresar con bien, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que esta iglesia sea bendecida, sea ensanchada, sea multiplicada, Señor, de tal manera que se reproduzca en otras misiones, en otros ministerios, Señor. Gracias te damos, Señor, por la asociación en la que pertenecemos. Nahue, Señor, bendice todas las iglesias que pertenecen a esta asociación, Señor. Guárdalas en el nombre de Jesús, guárdalas en santidad. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, en cada una de ellas y derrama tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para santificación, para transformación, para pureza de nuestro corazón, porque dice la Escritura, bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurado significa feliz, gozoso, alegre. Esos son los de limpio corazón. Gracias, Señor, te damos en todas tus áreas en las que nos has bendecido. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en todo tiempo y guíes nuestros pasos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.